transmitir lo que Dios nos da. Y eso es algo importantísimo y está relacionado también con la palabra del día de hoy. El tema de la meditación del día de hoy, el título es Fidelidad Silenciosa. Hay fidelidades que no hacen ruido, hermanos. Hay fidelidades que no se ven, pero que ahí están. Y vamos a meditar en este pasaje de la Biblia de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Para poder meditar en la palabra del Señor, buscamos el libro Primero de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Si ya lo tiene, me da un fuerte amén y nos vamos a poner en pie los que podamos, los que no pueden quedarse sentaditos. Y vamos a tener el privilegio de leer la palabra del Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús a los que nos sintonizan, a los que están queriendo congregarse y no se deciden. Aquí estamos esperándoles para cuando se decidan. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando a nuestro Padre, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, como está escrito. Dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Oremos. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este momento, por esta congregación, Señor, por su iglesia, por todo el cuerpo de Cristo, Padre eterno, que se dedica, Señor, en días especiales como este a hacer culto para su gloria, para su honra, Señor. Que todo lo que hagamos, Padre bendito, sea de su agrado, Señor. Que sea siempre su Espíritu Santo, su unción especial sobre cada uno de nosotros. Hemos venido necesitados, Señor, a saciarnos, a beber del agua de vida, a comer de su pan, Señor. Porque como lo dice su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Gracias, Señor, por hacernos la invitación, por hacer esta convocatoria a nosotros que somos sus hijos, para honrar su nombre. Y gracias por poner la disposición en nuestro corazón para estar, para venir, para estar en este lugar, Señor. Todo espíritu contrario, Señor, sea echado fuera en el poderoso nombre de Jesús, porque sabemos que donde está su espíritu, Señor, ahí hay verdadera libertad. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Podemos tomar asiento. Y les decía que el título de este mensaje es Fidelidad Silenciosa. Hermano, vivimos en una generación donde todo se mide por lo que se ve. Por eso es que a muchas personas les gusta pretender lo que no son. Muchos viven en esta burbuja falsa de pretender familias perfectas, matrimonios perfectos, ministerios perfectos, trabajo perfecto. Pero es por esta ansiedad que el mundo genera de querer ser aprobados, de querer ser aplaudidos. Y vivimos aparentando. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que si hay algo hermoso es presentarnos honestos y sinceros delante de Él. Si estamos rotos, nos podemos presentar rotos y Él no nos rechaza. No tenemos esa presión de aparentar lo que no somos. Dios nos ha enseñado que vivir sin pretensiones es lo mejor. Vivir sin estar aparentando ser lo que no soy es lo genuino, es lo honesto. Y esto de querer aparentar lleva a muchas personas incluso a sobregirarse en sus gastos porque quieren aparentar tener lo que no tienen. Es decir, que vivir de apariencias tiene un costo exageradamente alto y Dios no nos manda eso. Sin embargo, el mundo sí nos enseñó que lo importante es destacar, que lo importante es sobresalir. Y no importa si para querer hacerlo yo atropello a otro, eso no importa, porque el mundo nos enseñó a destacar, para ser aplaudidos, para ser aprobados. Pero mientras el mundo nos dice que lo valioso es ser visto y celebrado, Dios nos enseña una realidad diferente. Que en el reino de los cielos muchas de las cosas más importantes suceden en silencio.
Hay oraciones que no son públicas, que nadie escucha, que las hacemos en la privacidad, en lo íntimo de nuestra habitación. Y tienen un gran poder, pero nadie las escuchó y nadie nos vio orando. Pero ¿quién sí está pendiente de todos nosotros? Pues nuestro Dios. Hay oraciones silenciosas, hay fidelidades silenciosas que están sosteniendo familias enteras. Quizás en una casa no valoran el que una persona se congregue, pero el hecho de que esa persona se congregue, a través de ella Dios está bendiciendo ese hogar, bendiciendo esa casa. Aun si los que cohabitan en ese lugar están en pecado, ven la provisión del Señor por el justo, por el que va a la iglesia, por el que sigue orando, y puede ser que no lo valoren, que ese esfuerzo pase para otros desapercibido, pero para Dios sí es valioso. La fidelidad silenciosa, la que no hace ruido, la que no tiene foco, la que aguanta, la que soporta, la que se queda, esa es valiosa, esa fidelidad. Hay personas que sin ser vistas, pero están sosteniendo la obra que Dios les encomendó. Muchas veces no sabemos qué persona hace qué cosa, pero Dios sí sabe en qué trinchera lo ha puesto a luchar, y a través de esas personas el Señor sostiene sus obras aquí en la tierra. Su fidelidad no es para hombres, sino para el Salvador, y así tiene que ser. Que lo que hacemos es para honrar a nuestro Dios y en agradecimiento a Él, no para la gente, porque bien sabemos que las personas son difíciles de agradar. Todos somos complejos, todos tenemos diferentes opiniones, diferentes pensamientos, pero si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, entonces no vamos a desmayar. Muchas veces los que más sostienen la obra del Señor, los que más están encarrilados en el propósito del Señor, son los que no aparecen en vitrina, son los que no figuran, pero ahí están. Y en la Biblia no todos están en el monte Carmelo como Elías. ¿Quién nos recuerda a Elías? De este hombre se ha escrito mucho. Estuvo él confrontando a los falsos profetas en el monte Carmelo. Dios lo usó para que descendiera fuego del cielo sobre leña mojada. Cuántas cosas, proezas no hizo el Señor a través de Elías. Pero también hay actos de amor que tal vez no son tan notorios, y que cuando nosotros leemos la Biblia tal vez no nos habíamos percatado que ahí estaba Abdías, porque es como que está eclipsado por la gloria de Elías, por cómo Dios lo ocupó. Pero el Señor nos deja personajes que tienen un gran desarrollo en la Biblia, y hay otros que tienen cosas pequeñas, pero que quedaron plasmados para mostrar su gran fidelidad. Y aquí es donde vemos que el Señor, hermanos, no está valorando quién está más al frente o quién brilla más, sino que está pendiente de quién es más fiel. Él está pendiente de la fidelidad. Miren que alguien tuvo que proteger a los profetas para que la obra del Señor no muriera, y el Señor usó a Abdías. Abdías, su nombre significa siervo del Señor. Fue un hombre fiel en medio de un gobierno maligno. El rey al que él servía era nada más y nada menos que Acab, esposo de Jezabel, la muy popular Jezabel, y no por sus buenas obras, ¿verdad? Este Abdías, hermano, no es el mismo profeta Abdías, el que escribió el libro profético, pero sí quedó plasmado como ejemplo para nosotros. No hay evidencia que este Abdías sea el mismo del libro. Por ende, podemos decir que solo aparece una vez en la Biblia. Ahora, en tiempos del rey Acab y Jezabel, las cosas eran muy difíciles, porque había persecución, había muerte, había oscuridad espiritual, había una gran hambruna, había escasez de agua, había crisis nacional. No eran tiempos fáciles, porque las personas dicen, es que estos tiempos son difíciles, pero la verdad que a lo largo de la humanidad, todo el tiempo ha sido difícil. No es que ninguna generación haya tenido las cosas más fáciles que otra, siempre ha sido difícil, pero con todo y todo, Dios siempre ha ayudado. Elías para ese tiempo confrontaba a los falsos profetas, y en medio de todo este contexto de crisis nacional, de hambruna, de escasez de agua, aquí aparece Abdías, un hombre que trabajaba dentro del sistema, rodeado de maldad, con Acab como rey y Jezabel cerca.
Pero hay algo interesante, que a pesar que Acab y Jezabel son personajes los cuales generaban temor, él temió más a Jehová que a Acab y a Jezabel. Y esto es importante, hermanos, porque el principio de la sabiduría es temer a Jehová, no temer al enemigo. Debemos temer a Dios y no al mundo. No vendamos nuestros principios cristianos por quedar bien con otros, por querer agradar a otros. Hoy está de moda el ser diplomático y no tener una postura para defender la causa de Cristo. Hoy todo el mundo quiere salir ileso de los debates, por lo tanto no toma una postura y no dice yo soy de Cristo, sino que dice bueno, cada quien que haga lo que quiera. Pero es una salida diplomática porque no queremos confrontar, porque tenemos miedo al rechazo, porque tenemos miedo a la confrontación. Si a usted le preguntaran, ¿está en contra del homosexualismo? Sí, lo estoy, porque a Dios no le agrada. Pero ahora que dice la gente, no, realmente no, ¿verdad? Porque eso es relativo. O sea, la Biblia sí dice que es malo, pero en realidad no, yo no opino nada de eso. Si somos cristianos tenemos una opinión que no es propia, sino que viene de lo que Dios nos ha revelado. ¿Está usted en contra del aborto? No, yo realmente de eso no sé, ¿verdad? Pero podría ser que sí, podría ser que no, ¿verdad? Hay que analizar el caso. Si tenemos a un Dios que valora la vida desde el momento de la concepción, por supuesto que estamos en contra del aborto. Pero ahora la gente quiere vender sus principios, porque quiere quedar bien, porque quiere agradar. No queremos decir que alguien está haciendo lo malo por temor a ser juzgados. Pero nuestro amor por Dios no se vende al mejor postor. No debería ser así. Nuestra adoración y nuestra vida ya tienen dueño y el gran trono ya tiene rey, y ese es Jesús nuestro Señor. Jesús venció para que nosotros también podamos vencer el mal con el bien, y justamente eso hizo Abdías. Tuvo más temor a Jehová que a estas personas. Cuando Jezabel perseguía a los profetas, la misma que persiguió a Elías, la misma que lo hizo ir a esconderse en la cueva, la misma que lo hizo sentirse mal hasta para desear su muerte, esta misma Jezabel era la que estaba conviviendo con Abdías. Abdías, en medio de toda esta maldad, hizo algo silencioso pero decisivo. Escondió a 100 profetas, dice la palabra, de 50 en 50. En diferentes cuevas, los alimentó y los sostuvo, pan y agua les llevó. ¿Para qué? Para que no murieran. Mientras el foco está en Elías, de cómo el Señor lo envía, que haga esto, que haga lo otro, ahí está Abdías, con una fidelidad silenciosa que muchas veces en las páginas de la Biblia pasa desapercibida, y está sosteniendo a 100 profetas del Señor. Cierto, él no confrontó en el monte Carmelo. Dios no lo usó para hacer descender el fuego del cielo, pero sin él, estos profetas del Señor muy probablemente hubieran sido perseguidos y capturados y posteriormente asesinados por Jezabel, esta mujer implacable que andaba detrás de ellos para matarlos. Y esto nos enseña a nosotros algo poderoso. La obra visible muchas veces se sostiene por fidelidades invisibles. En el reino de los cielos no hay ninguno que sea más que el otro. Todos somos valiosos, todos somos amados, y cada uno de nosotros es importante, porque Dios usa a todos de maneras diferentes. Y en la familia del Señor todos tenemos un rol. Dice la palabra del Señor que la iglesia es como un cuerpo, que unos son los dedos, las manos, otros podemos ser los pies, otros van a ser las piernas, pero juntos todos formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es nuestra cabeza? Jesús nuestro Señor. De manera que ningún dedo es más importante que el otro. Todos somos parte de un solo cuerpo, y juntos es que somos iglesia, y juntos es que debemos avanzar. Por eso, hermanos, aquí no se trata de brillar en la obra del Señor, se trata de ser fieles a la obra del Señor, porque cuando Él nos llame a su presencia, nosotros queremos agradarle, que Él esté complacido con nuestro trabajo aquí en la tierra, porque a todos se nos ha encomendado una misión. Dios usa a personas fieles en posiciones inesperadas. Abdías no estaba en un ambiente espiritual idóneo. Abdías estaba rodeado de gente mala, muy mala, de gente idólatra, de gente terrible,
No estaba en el templo del Señor, no estaba rodeado de creyentes, no estaba, hermanos, en Iglesia Emanuel. Este pobre hombre estaba en una situación espiritual que para cualquiera podría ser adversa y lo podría hacer dejar todo y hacerle perder sus papeles y olvidarse de que es cristiano. Pero Abdías, a pesar de esta situación espiritual, no se olvidó del Señor. No estaba en un lugar ideal, estaba en un palacio corrupto, con gente corrupta, y aún así decidió ser fiel, alimentando a los 100 profetas del Señor para que estos no fueran asesinados por Jezabel. Él estaba durmiendo con el enemigo, estaba sirviendo a los asesinos de los profetas del Señor, y él, siendo fiel al Señor, se quedó haciendo lo bueno en un sistema que no honraba a Dios, en un entorno pagano. Y cuando llegó el momento, él respondió con fidelidad. Miren que quizás de Abdías, por ser un sirviente del rey, quizás no muchos sabían de él, pero miren cómo Dios ocupa a las personas en diferentes lugares. Abdías estaba ahí, probablemente cuando le sirvió al rey escuchó que Jezabel quería ir a cazar a todos los profetas, y él prontamente accionó y dijo: yo los voy a proteger, los voy a esconder, les voy a dar pan, les voy a dar agua, aun si me cuesta mi propia vida, hermanos, porque él estaba haciendo algo peligroso. Si lo descubrían, él también se iba a ir en la colada, pero decidió temerle a Jehová y no al enemigo. Esta mañana nosotros debemos decidir temer a Jehová y no a nuestros opresores y no al enemigo. Ahora, hermanos, hay personas que dicen: es que mi ambiente no me ayuda, es que donde estoy es difícil perseverar, hermana, es que viera que solo son malas palabras, y llego a la casa y viera qué mal ambiente, donde yo estoy es difícil. Pero vemos a Abdías en un ambiente mucho más difícil, hermanos. Y Dios nos dice: no necesitamos el lugar perfecto, necesitamos corazones dispuestos, ya sea en el trabajo, en la casa, en la universidad, en nuestro entorno. Dios busca un corazón dispuesto, no busca que todo sea ideal, porque hay muchas personas que dicen: es que yo no me congrego porque mi familia no me apoya. Pero en Dios tenemos madre, padre, hermano, amigo, de todo tenemos en el Señor, y Él sí nos apoya. Y de Él sí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces no importa que en nuestra casa no se congreguen. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar del Señor, en mi casa no había nada, ni cristianos ni católicos, no había nada. El Señor saca personalmente a la gente. Y posteriormente confiamos en el Señor que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que también nosotros y nuestra casa seamos salvos. Pero no podemos poner excusas que porque yo soy el único que se congrega, para mí es difícil, yo mejor no voy a ir a la iglesia. No se trata de eso. Cuando decidimos ser fieles donde estamos, aunque nadie lo celebre, Dios lo ve y nos levanta para levantar a otros, nos consuela para poder consolar a otros. Eso lo dice su palabra. Nuestra obediencia cumple el propósito de Dios, abre camino para otros, mantiene viva la obra de Dios, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros consideremos que lo que estamos haciendo es pequeño para el reino de los cielos. Todo esfuerzo que se hace para gloria de Dios es grande, porque el Señor lo ve con agrado. Miren, hay gente que se desvive por quedar bien en los trabajos, se desvive por hacer lo mejor para sus proyectos de vida, etcétera, pero para las cosas del Señor no tienen tiempo. Para las cosas del Señor, ahí sí yo no voy. Estamos cerrados. Dicen: es que yo quiero la bendición del Señor, es que yo quiero ser próspero. La obediencia trae prosperidad, la obediencia trae bendición, la fidelidad, eso es lo que trae las bendiciones. Lo que hacemos en lo secreto puede sostener lo que otros hacen en público. Abdías, hermanos, no confrontó a todos los profetas de Baal, pero sí hizo posible que hubiera profetas vivos. 100 profetas, hermanos. No estamos hablando de 2, de 3, 100. ¿Cómo hizo para alimentar a los 100 de 50 en 50? No lo sabemos. ¿Cómo hizo para escaparse de los ojos de Acab y de Jezabel para que no se dieran cuenta? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hizo. Probablemente tuvo miedo, tuvo dudas, que si lo iban a ver en el camino, que si lo iban a descubrir. Pero a pesar de eso, fue fiel. Porque miren, hay personas
que no están siempre en la palestra pública y no tienen el foco puesto y quizás pasa desapercibido, pero hacen o llevan a cabo los propósitos del Señor. Aparte de Abdías, en la Biblia tenemos el ejemplo del apóstol Andrés. Los más conocidos son Pedro, Juan, Lucas, Mateo. ¿Por qué? Porque dejaron libros para leer, porque quedaron retratados en todas las proezas que hicieron al Señor. Pero ahí también está Andrés. Andrés no fue el más famoso, no fue el más visible, pero siempre hacía algo clave. Él tenía una función que era conectar gente con Jesús. Usted y yo podemos ser Andrés, podemos conectar personas con Cristo cuando les predicamos, cuando los buscamos, cuando los invitamos. Y me gusta esto de Andrés. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, de los versículos 40 al 42, leemos parte de lo que él hacía y lo vamos a leer. Vamos a habilitar un micrófono para que ustedes también puedan leer conmigo. Cómo Andrés no fue el que predicó en el día de Pentecostés, pero cómo fue clave para que ese día Pedro pudiera cumplir los propósitos del Señor. Juan 1, del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Miren qué interesante. ¿Quién fue el primero que escuchó hablar de Jesús? Andrés. Y de repente se encuentra a su hermano. ¿Y qué le dice? Venite, te voy a presentar a Jesús. Qué interesante, hermanos. ¿Quién llevó a Jesús a Pedro? Fue Andrés. También presentó al muchacho con los panes y peces en Juan capítulo 6 del 8 al 9. Juan 6 del 8 al 9. Miren cómo conectaba personas Andrés. Miren cómo esta fidelidad lleva a cosas grandes y preciosas. Juan 6, 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Amén. Miren, quien llevó al muchachito a Jesús fue Andrés. Y luego también acercó a los griegos a Jesús. Juan 12 del 20 al 22. Juan 12 del 20 al 22. Miren qué conexiones tan importantes. Si no hubiera llevado al joven con los panes y los peces, tal vez no hubiéramos visto escrito ese gran milagro de la multiplicación de los panes. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Miren, Felipe no fue solito a decirle a Jesús. ¿A quién buscó? A Andrés. Ahí estaba Andrés, fiel, dispuesto. Y ya cuando se lo dijo a Andrés, ahí sí fueron a Jesús. Ahí sí pudieron los griegos acercarse. Miren que Andrés no predicaba a multitudes, pero acercaba a la gente al que sí tenía poder. Él acercaba y estaba ahí dispuesto. Esa era su misión. La misión de él no era dar palabra, pero era un puente para que otros llegaran a la verdad, y esa verdad es Jesús. Muchos de nosotros quizás no vamos a estar predicando a cientos de miles, pero con uno, hermanos, que llevemos a Cristo, eso vale la pena, porque vale la sangre de Cristo. Mucha gente puede decir: ay, ellos qué hacen predicando allá en la calle si nadie los escucha. Quizás uno les va a prestar atención, pues por ese uno es que se predica, porque por ese uno, o por miles o por millones, ha muerto nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestra misión es acercar a uno, bendito sea Dios. Y si nuestra misión es acercar a cientos, bendito sea nuestro Dios. Pero entonces, hermanos,
Cuando somos este canal, cuando somos estas personas fieles, es cuando Dios bendice en gran manera. No solo a la persona que es fiel, sino lo que origina esa fidelidad, lo que causa ese efecto. Pedro predicó y miles se convirtieron en el día de Pentecostés. Pedro se levantó, fue fiel, lo vemos atrayendo a gentiles, vemos cómo Dios lo ocupó. Pero antes alguien tuvo que llevarlo a Jesús. ¿Y quién fue? Andrés. Personas que pasan desapercibidas. Todo mundo conoce a Pedro, pocos conocen lo que hizo Andrés. Todo mundo conoce a Elías. Elías oraba en el monte Carmelo. Hasta alabanzas propias tiene Elías por lo que el Señor hizo con él. Pero Abdías, que escondió a 100 profetas, de ese no mucho se habla, pero fue fiel también. Y aunque no recordemos el nombre de él, y aunque sea la primera vez que veamos este pasaje después de haber leído la Biblia tantas veces, ¿verdad? Su nombre está escrito en los cielos y Dios lo conoce perfectamente. ¿Por qué? Por su fidelidad. Miren, de igual manera que Abdías, Andrés no predicó en Pentecostés, no escribió cartas, no fue el más reconocido, pero sí cumplió con su propósito por su obediencia. No importa, hermanos, si nosotros pasado un tiempo de muertos nadie nos recuerda. Lo que importa es que nuestro nombre esté en el libro de la vida y que el Señor diga: este es mi hijo, este sí hizo lo que yo le mandé, este sí obedeció, este aguantó, este soportó, le cayeron piedras, le dijeron de todo, pero se mantuvo fiel. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Al menos eso es lo que me interesa a mí. La historia está llena de personas que con actos pequeños de obediencia transformaron la vida de multitudes. Hay una historia real, verídica, de un predicador muy famoso de apellido Moody, uno de los evangelistas más influyentes de la historia, y su historia comienza de una forma muy sencilla. Comienza con la devoción, la dedicación de un maestro de escuela bíblica. Él era un jovencito y el maestro de escuela bíblica dijo: yo voy a predicarle a este muchacho con más afán para que llegue a los pies de Cristo. ¿Y qué creen que pasó? Moody aceptó. Moody se convirtió por el maestro de escuela bíblica, por un hombre que quizás nadie recuerda su nombre, pero el Señor sí conoce su nombre. Moody se convirtió y con el tiempo predicó a multitudes, impactó naciones y llevó a miles a Cristo. Pero antes de que esta persona de apellido Moody llevara a miles de personas a Cristo, alguien tuvo que llevar a Moody, y ese fue el maestro de escuela bíblica de apellido Kimball, Edward Kimball, para nosotros saber quién fue, porque estos nombres se olvidan, no son mencionados. ¿Quién terminó siendo famoso? Moody. Pero ¿quién lo llevó a él? Kimball, no. Pero eso no importa, el nombre no importa, porque aquí el famoso es Cristo Jesús. Ese nombre importa. Que no conozcan nuestro nombre, eso no importa, pero tienen que conocer el nombre de Cristo, porque en Él hay salvación y en Él sí hay poder. Y este hombre, Kimball, hermanos, fue fiel, fue obediente. Pueda que pocos recuerden a hombres y mujeres que con esfuerzos que se consideran pequeños estuvieron sosteniendo la obra de Dios. Pero aquí lo que vale es que el Señor, el cielo sí los está viendo y sí sabe, conoce sus nombres. Nunca subestimemos entonces, hermanos, una conversación, un ministerio, una iglesia, una congregación, por muy pequeña que parezca, no la subestimemos, porque para todo se necesita el poder de Dios, y eso es lo maravilloso, eso es lo milagroso, no lo que nosotros podemos ver. No podemos subestimar, hermanos, los actos de obediencia, porque se puede estar levantando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Porque la obra de Dios, hermanos, no se trata de ver quién brilla más, de quién es el mejor, de quién es el que está más presente. La obra del Señor se trata de quién obedece cuando Dios lo llama. Si nosotros estamos dispuestos, si el Señor nos llama y obedecemos, eso es lo que cuenta. Porque hay gente que nunca va a ser conocida en la tierra, pero su fidelidad va a cambiar eternidades. Pero en el cielo sí va a ser reconocido. En Mateo 25:21 dice algo que todos nosotros queremos escuchar al final de nuestra carrera de la fe. Mateo 25:21 dice:
Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. La fidelidad, hermanos, no compra la eternidad, porque nosotros no somos fieles para ganar salvación. Sabemos que la salvación es por gracia, pero la fidelidad muestra de qué estamos hechos. La fidelidad demuestra a quién le pertenecemos. ¿Estamos hechos de lo real o de falsedad? Se demuestra en la fidelidad, hermanos. Entonces, invitemos a alguien a la iglesia. Entonces, hablemos a alguien de Cristo, oremos por otros, compartamos el mensaje, demos a conocer que somos cristianos, que ya estamos en la iglesia, inspire a otros. Hay gente que nomás llegan a un restaurante, es foto y video, van a la iglesia pero calladita la boca, que nadie se entere que voy a la iglesia. No podemos vivir así, tenemos que ser fieles en todo. Hay gente que solo se toma fotos para sus viajes, para salidas que considera importantes. Pero los cultos de la iglesia, esos no, que nadie se entere que yo soy cristiano, que me congrego. Debemos inspirar a otros a que sí lo hagan, a que sí se congreguen. Es de demostrarles la belleza, la plenitud y la alegría que hay en Cristo Jesús. Porque muchos dicen, no, es que ser cristiano es bien aburrido. ¿Por qué? Porque no conocen otra cosa más que la alegría que les da el mundo, que es pasajera. Pero nosotros que conocemos a Dios tenemos que inspirar a otros. Acompañemos también en procesos difíciles. Puede parecer pequeño quedarse a la par de alguien que está sufriendo. Ay, ni modo, voy a tener que aguantar a mi primo, ¿verdad? Que viene otra vez a contarme que se peleó con la esposa. Ni modo, pero usted está allí, queriendo ayudar, queriendo prestar su oído a pesar que le cause molestia. Esos esfuerzos de obediencia son grandes para el reino de los cielos, porque quién sabe, hermanos, si usted en ese preciso momento el Espíritu Santo lo ocupa, da palabra de vida y esa persona puede llegar a Cristo. No menospreciemos ninguna oportunidad, hermanos. Nuestra obediencia puede cambiar destinos. Ahora, servir así muchas veces cuesta. La fidelidad silenciosa, tanto como la visible, cuesta. Porque cuando la fidelidad en lo secreto implica riesgo, desgaste y sacrificio, ahí es donde mucha gente desiste. Abdías tuvo que hacer las cosas callado. Tuvo que hacer las cosas en silencio. ¿Por qué? Porque su vida también peligraba. Se arriesgó, se desgastó, implicó sacrificio para él, porque él tuvo que sostenerlos, tuvo que alimentarlos, tuvo que protegerlos, tuvo que callar, tuvo que cuidarse la espalda de que nadie lo viera. Hermanos, yo dudo mucho que en ese palacio de Acab y Jezabel había personas aliadas a Abdías. Quizás él era el único que temía al Señor, pero él siguió. A pesar de todo eso siguió. Eso implicaba para Abdías seguramente una carga emocional diaria. ¿Cómo voy a hacer ahora para escaparme y llevarles agua a los profetas? Y eran dos cuevas diferentes. Y hoy, ¿cómo les llevo pan que no se den cuenta? Y ahora, ¿cómo hago para desplazarme? Esto era carga para él, presión. Pero miren, decidió ser fiel. Ser fiel implica hacer lo correcto cuando es difícil. Seguir cuando uno está cansado y no rendirse cuando no vemos resultado. Nosotros podemos sentirnos cansados en algún punto de nuestra vida, pero ¿quién nos sostiene? Es Dios. ¿Quién renueva nuestras fuerzas? Es Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, como estoy cansado, yo ya no me voy a congregar. Como estoy cansado, yo ya no voy a servir. ¿Quién nos sostiene? Pues es el Señor. Lo que puede hacer es lo que le dijeron a Elías, ¿verdad? Come, bebe, duerme, porque largo camino te espera. A veces lo que necesitamos es dormir mejor. Lo que necesitamos a veces es no dormirnos a las 2 de la mañana, sino tipo 9. Y levantarnos ya a las 7, ya bien dormidos, bien descansados. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos abandonar, sino hacer ciertos cambios. Y cuando nosotros perseveramos a pesar de las cosas tristes y adversas que nos puedan estar pasando, aunque nadie lo vea, Dios sí nos está premiando, porque el Señor no se queda con nada y Él recompensa a los suyos. Dios honra a los fieles. Y tenemos este ejemplo precioso de la viuda de Sarepta, que tenía poco. Dice la palabra que tenía 2 blancas, que eran 2 monedas de la menor denominación que existían para ese tiempo. Quizás no tenía ni mucho valor comercial, que sería como medio centavo de hoy.
Pero lo interesante es que era todo lo que tenía y eso lo dio. Y no se trata de dinero, hermanos, se trata de la entrega que ella tuvo, que lo dio todo. Porque Dios no mide como los hombres, hermanos. Dios no midió que si dio 1000, dio 2000, no. Vio que dio todo lo que tenía y con esas 2 monedas Dios lo hizo suficiente. Porque Dios ve el corazón, ve el sacrificio y ve una entrega real, no una entrega de apariencia. Dios ve cuando servimos cansados, Dios ve cuando damos en silencio, cuando permanecemos firmes, cuando no nos rendimos, cuando lloramos, pero nos secamos las lagrimitas y a levantarse y a seguir orando. Cuando nos secamos las lagrimitas y a levantarse y a seguirnos congregando, a seguir guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Dios lo ve. Nada pasa desapercibido para nuestro Dios. Y cuando entendemos esto, hermanos, llegamos a algo más profundo, que la obra de Dios se sostiene con los fieles. No con el que se ve y con el que no se ve, sino que con los fieles, tanto visibles como invisibles, pero con los fieles, los que no abandonan. Porque Él nos ha dado el privilegio de formar parte de su plan de salvación, hermanos. Es un privilegio poder ser parte, de estar colaborando para expandir el reino de los cielos. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra humanidad, ¿quiénes somos nosotros para formar parte de un plan tan perfecto? Pero aún así el Señor nos ha considerado y debemos sentirnos privilegiados cuando vamos y hablamos de Cristo. La obra de Dios se sostiene con amor puro y sincero hacia Dios que solo el Espíritu Santo puede dar. La unidad, el amor, el compromiso en las iglesias solo las da el Espíritu Santo. No la dan las personas, por más que una persona se desviva, se desgarre la garganta diciéndole a la gente. No, hermanos, eso no tiene poder. Lo que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu toma control de los corazones, ahí hay unidad, hay amor, hay libertad. No hay murmuración, no hay división, no hay contienda. ¿Por qué? Porque está el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad. Todo lo bueno rebosa en nosotros. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. Su oración sí importa, su servicio sí importa, su fidelidad importa. Aunque nadie lo esté viendo, aunque nadie lo esté premiando físicamente, Dios sí le va a recompensar. Tal vez ahora podemos venir a la casa del Señor sintiendo que hacemos poco, porque realmente, hermanos, uno se pone a pensar qué poco hago, qué más puedo hacer. Pero recordemos que no hay esfuerzo pequeño, si es un esfuerzo sincero y para gloria de Dios, Dios lo toma en cuenta. No se sienta menos. Tal vez venimos aquí pensando, es que lo que hago nadie lo nota. Yo enciendo el proyector, yo limpio la tarima, pero nadie lo nota. Dios sí lo nota. Otros pueden pensar, no, es que viera que mi familia, a pesar de todos mis esfuerzos, las cosas no avanzan. Esos hermanos a los que tanto invito a la iglesia, ni vienen, hermana. Y mire, tengo años de estar orando por mis hermanos, pero por gusto, hermana, no es por gusto. El Señor en su momento va a responder, usted siga, nosotros sigamos en obediencia al Señor. Si seguimos en pie, hermanos, es porque alguien no se rindió, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que Él no se rindió y fue fiel hasta la muerte, y venciendo a la muerte, por Él ahora es que tenemos salvación. Si hay cosas ahora que aún se sostienen, es porque no nos hemos rendido, porque no hemos dejado de orar por nuestros hijos, porque no hemos dejado de orar por esta congregación. Usted no tiene idea, ni yo tampoco, de cómo el enemigo se levanta en contra de las iglesias que predican la palabra de Dios. Cómo se levantan como arena para golpear lo que el Señor está haciendo. Pero hay que seguir clamando porque la oración tiene poder y nuestro socorro es del Señor. Nosotros, hermanos, esta generación estamos haciendo lo correcto, porque seguimos predicando el Evangelio de Cristo. Seguimos predicando a Jesús, no importando lo que estamos viendo. Hay, miren, cantidad de lugares abarrotados de gente, llenos. Y las iglesias llenas, pero de ángeles del Señor, porque la gente no se congrega. Pero a pesar de eso, estamos haciendo lo correcto, porque estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Y si algún día el Señor decide enviar uno de esos que estaba rotando esos lugares, decide enviarlo a este lugar va a estar abierto. Y aquí se va a estar predicando la palabra de Dios, porque hay gente que es obediente y que es fiel. Y vamos a llegar hasta donde Dios lo permita, para su gloria y para su honra. Pero hacemos bien quedándonos.
Hacemos bien obedeciendo a la palabra del Señor. Por eso es que no debemos rendirnos. Y aun si la gente no se congrega, no criticamos, no juzgamos, más bien oramos por ellos y nos mantenemos. Con los pocos o los muchos que ponga el Señor, con los que vean la transmisión, con los que lo escuchan en otras plataformas, con uno, con dos que sean, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Usted cuando vaya a su casa, usted reparte un tratado y usted dice, este tratado no es nada. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con un tratado. Usted no sabe lo que Dios puede hacer con una invitación sencilla a la iglesia. No, que a mí siempre me rechazan. Olvidémonos del rechazo. ¿Cuántas veces no nos rechazaron cuando no éramos cristianos? O sea, a nosotros lo que ahora nos importa es que Cristo nos acepta, que Dios nos acepta porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Si rechazo siempre va a haber. Ahora, si usted es de esas personas que siempre siente oposición cuando va a ir a evangelizar o cuando va a dar un tratado, dígale, Señor, yo me despojo de mi humanidad, de todo lo que yo me considero poca cosa, lo que sea. Y usted dígale, yo lo voy a hacer para su gloria y para su honra. Y el Espíritu Santo pone palabra, pone gracia para que usted pueda cumplir con esa misión. Entonces, hermanos, nosotros debemos seguir sin desmayar en obediencia, para que el Señor nos encuentre fieles y comprometidos con su causa. Fieles y comprometidos con la causa de Cristo, no con la causa de ningún nombre, no con la denominación. Claro, yo tengo identidad, yo soy de Iglesia Emanuel, el Señor me trajo aquí y yo aquí me quedo. Pero ¿qué causa defiendo yo con la vida? La de Cristo Jesús. Porque Él nos compró, hermanos. Estamos comprados. Nosotros ya estamos sellados, propiedad de Cristo, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. No poca cosa, no cualquier cosa, porque eso es poder de Dios. Por eso no hay que avergonzarnos de nuestro Dios. A donde vayamos, yo cristiano soy. Yo tengo dueño, tengo identidad. Y podemos llevar a otros a los pies de Cristo, conectar, ayudar como lo hizo Abdías, como lo hizo Andrés, ser fieles, aunque no nos estén aplaudiendo. Porque hablamos de que muchas personas que están en lo secreto nadie las reconoce, pero también hay gente que está visible y tampoco la reconocen. Y de hecho el estar visible, hermanos, genera un poco más de exposición y le puede caer una su piedra más fácil que al que esté en la fidelidad silenciosa. No hay fidelidad que sea sencilla, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no desmayemos, no claudiquemos, y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Yo agradezco a Dios que me ha prestado sus oídos para llevar este mensaje. Bendigo también la vida de las personas que nos han escuchado en el nombre de Jesús. Si no tienen dónde congregarse, aquí tienen una iglesia amorosa, llena de Cristo Jesús, donde usted lo puede hacer. Dios los bendiga. Y nosotros Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.